Bueno, hola, nosotras somos Tamara Soria, Y Gabriela Cisterna. somos estudiantes del profesorado de educación primaria, estamos estudiando en el Instituto de Formación Docente número 12, y bueno, mediante este video vamos a hacer el coloquio de la materia Historia Sociopolítica y Latinoamericana y Argentina, eh, que lo cursamos con la profesora Norma Amarilla. Bueno, en esta materia estuvimos viendo el desarrollo durante todo este cuatrimestre de un proceso histórico, En los cuales fuimos desarrollando desde el siglo XIX hasta básicamente la actualidad sobre los diferentes estados que fueron eh, sucediendo en Latinoamérica. Uno de ellos, por ejemplo, en el siglo XIX fue el estado oligárquico. Sí, bueno, empezamos desarrollando este proceso a partir de la oligarquía, del Estado oligárquico. Luego, bueno, después de analizarlo, de analizar su modelo económico, sus ideas políticas, pasamos al Estado benefactor o populismo, también en el cual desarrollamos cada una de sus características. Después, bueno, vimos el tema de dictaduras, hasta llegar a lo que vamos a presentar en este video, que es el neoliberalismo. Por ahí lo que podríamos dejar en claro que estos últimos tres estados que vimos fueron a partir del siglo XX. Y otra cosa importante para mencionar, que si bien en este texto por ahí no se habla mucho de esta perspectiva, es que esta materia desde un principio tuvo una perspectiva del rol protagónico que también tienen las mujeres en la historia y de cómo podemos analizarlo. Y por ahí eso también tiene como para poder hacer una crítica en el sentido de que la mujer no es vista como un sujeto social o político. Bueno, este texto que vamos a desarrollar, que vamos a analizar, está escrito por el autor Edgar Jiménez Cabrera. Es un artículo que, bueno, está publicado en 1992 en una revista de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El texto se llama El modelo neoliberal en América Latina. Y bueno, lo que hace es analizar los rasgos generales de los supuestos políticos económicos del neoliberalismo, así como las consecuencias sociales que han dado lugar a partir de esto en América Latina. Si bien este texto no es que hace un análisis profundo de estas supuestos o estas características del neoliberalismo, lo que sí hace es como nombrarlos o sí, nombra cada una de sus características, pero por ahí en muchos casos vimos que no se desarrollan por completo o que no quedan muy claro. Entonces, bueno, es lo que vamos a intentar nosotras también a partir de este video, es desarrollar un poco esas características, ¿no? Más o menos lo que sale en este texto, como para contextualizar, este modelo neoliberal surge a partir de la crisis económica que sufrió América Latina en 1980. Bueno, en este momento estos países latinoamericanos se encontraban atravesando lo que fue la dictadura militar. Estos gobiernos, al querer expandir la economía y al ver que están sufriendo una disminución de la actividad económica, optan por tomar ideas neoliberales. A costa de esto, destruyen o realizan una destrucción del desarrollo industrial que venía del gobierno anterior, que sería el gobierno benefactor. La medida, la idea esta que toma este tipo de gobierno de la dictadura es la de solicitar un préstamo monetario
es decir, que genera una deuda externa, para de esta manera lograr mejorar la economía. Pero como consecuencia, esto trajo un mayor endeudamiento y un empobrecimiento. Los gobiernos militares a mediados de 1980 ¿cómo se llama? Sufren como una... ¿cómo se llama cuando ya no los eligen? Sí, son derrocados. Son derrocados. Entonces, lo que se vuelve es al gobierno demócrata. Se vuelven a las elecciones, se vuelven vuelven a ser elegidos por la sociedad. Cuando estos gobiernos asumen el mandato, se encuentran que la economía es un caos. Hay una crisis muy grande. Entonces, lo que estos hacen es pensar de qué manera pueden resurgir y volver a tener una buena economía. Y lo que hacen es forjar, o sea, tener pensamientos, traer consigo las ideas neoliberales. Una de estas ideas, estas ideas neoliberales las retoman de algunos pensamientos de la era liberal del siglo XIX. Claro, bueno, como mencionaba mi compañera, a partir de este gran caos en el que se encuentran los nuevos gobernantes de los países latinoamericanos, comienzan a desarrollarse estas ideas neoliberales. Ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollando más o menos en qué se basaron estas ideas, cuáles fueron sus características y cuáles fueron las causas y consecuencias de algunas de ellas, ¿no? Bueno, el neoliberalismo, para comenzar, es un proyecto político-económico que busca la reinserción de los estados en el mercado mundial, en la economía mundial. Para esto lo que plantea es que debe haber una separación del Estado y de las economías o del mercado, ya que para las ideas neoliberales toda intervención que el Estado haga con la sociedad, por ejemplo, en gastos públicos, es totalmente innecesaria y es una pérdida de dinero o es un gasto innecesario. Bueno, esta separación que se pretende hacer del Estado y de la economía se llama desregularización del Estado. ¿Por qué se pretende hacer esto? Porque además de esta idea que plantean de que sí es un gasto por ahí necesario, como lo menciona el neoliberalismo, también mencionan que el Estado no debe tener ningún tipo de regulación o de imposiciones que afecten a las economías o que afecten a las actividades económicas, ¿no? En esto se puede hablar de esto de la regulación sobre los precios o de los derechos que tienen los trabajadores, que más adelante vamos a ver cómo son vulnerados. Es decir que lo que se pretendía entonces era la libertad total del mercado, para así poder mejorar las inversiones y una reducción total o casi total de los impuestos, todo lo que sea impuestos y aranceles sobre las economías. Por ahí también esto de la liberación del mercado tiene que ver con lo que venía en el siglo XIX, con esta propuesta que hacía la era liberal, que también proponía esto del libre mercado y la libre oferta-demanda. Claro. Este modelo también plantea que los estados también tienen que establecer un nuevo orden y está basado en la familia y en el individuo, en vez de la sociedad en general como lo hacía el Estado benefactor. Este modelo busca despolitizar el ámbito social. Lo que realmente quiere el neoliberalismo es modificar la conciencia social, haciendo una distinción entre los sujetos que están clasificados y no clasificados, o haciendo calificados o claro, no calificados, diciendo que los sujetos tienen
capacidades diferentes y que deben ser recompensadas por esa capacidad que tienen. Es a partir de esta desregulación que nombraba Tami del Estado, que no podrá intervenir para ayudar a la ciudadanía facilitando subsidios o ayudando económicamente como hacía antes el estado de bienestar, que tomaba como más la economía como asistencialista, ¿no? Claro, esto de que yo mencionaba recién, de este gasto innecesario, ¿no?, que menciona las ideas neoliberales, porque entre estos gastos innecesarios está la salud pública, la educación pública, los subsidios, las ayudas económicas, y bueno, también en esto entra mucho el tema de los derechos de los trabajadores que se comienzan a perder a partir de estas nuevas reformas. Por eso hacemos esta diferencia, que el Estado benefactor tomaba lo que era la sociedad y la ayuda económica hacia la sociedad, hacia el pueblo obrero, que eran los que participaban en esta economía, en este proceso económico que estaba pasando en ese momento del Estado benefactor. Lo que ahora pasa es que en el neoliberalismo es como que es muy individualista, no se toma a la sociedad en sí, sino que solamente se benefician algunos sectores, por ejemplo la élite. Claro, sí, hay por lo general un solo sector beneficiado, que como decía ahí es la élite, entonces esto genera mucha diferencia social, y además se nota mucho el empobrecimiento que esto genera, ¿no? Porque también, como menciona el texto, a nivel macro, o sea, a nivel de macroeconómico, hay un crecimiento y un desarrollo en los países que toman estas teorías neoliberales. Pero a nivel micro, o sea, en cómo le afecta a la sociedad en sí, a cada uno de los habitantes de esos estados, del pueblo, es mucha la desigualdad. Sí, la desigualdad, y también es mucha cómo les afectó, ¿no? Se empobrecieron mucho la gente en general con estas ideas neoliberales. Como decía, si bien a nivel macroeconómico hubo enriquecimiento en los países, pero a nivel micro hubo mucho empobrecimiento también en las sociedades, ¿no? Bueno, a partir de esta individualidad que tiene el neoliberalismo, que tiene como pensamiento, comienzan a surgir lo que son las privatizaciones. Claro, esa es otra de las características muy importantes que tiene el neoliberalismo, el neoliberalismo, que es la privatización. Pasar desde la esfera pública, en ese sentido, por ejemplo, lo que es salud, la educación pública, los servicios públicos, los servicios básicos serían la luz, el gas, el agua, y las grandes empresas también. Pasarían de una esfera pública a una esfera privada. Sí. No. Bueno, esto también genera una gran desigualdad, porque como también mencionaba recién mi compañera, al generar tanto individualismo y tanta diferencia social, y además privatizar, o sea, por privatizarnos todo sería, ahí podemos, o sea, por ejemplo, tomar un ejemplo que es el de si una persona, para las ideas neoliberales esto sería así, si una persona no tuviese el acceso a la educación, o no pudiese pagar la educación, o no pudiese pagar la salud, esto sería solamente responsabilidad de ese individuo, ¿no? Porque carece de las facultades necesarias para generar sus propios ingresos. Esto es un gran rasgo, una gran consecuencia que deja, ¿no?, esta privatización de cada una de las empresas públicas o de los establecimientos públicos. Bueno, entonces podemos decir que el neoliberalismo busca producir un proceso de transformación social, es decir, una reforma estatal. Estos nuevos ajustes estructurales, que como ya mencionamos, lo que buscan es separar al Estado de la economía, lo plantean así para lograr que el mercado de las economías de los estados sean más eficientes y más competitivos. La liberación de la economía
le da al mercado un rol protagónico. De esta manera le otorga al Estado una nueva racionalidad, provocando la desestructuración de los actores sociopolíticos que antes eran los protagonistas. Así, el neoliberalismo logra desplazar a los movimientos obreros de la centralidad de la lucha política, generando que todos estos movimientos sean vistos como algo del pasado. Claro, porque o sea, lo toma así, ¿no? Siempre haciendo referencia, como ya mencionamos anteriormente, que este texto lo que hace es hacer como una contraposición entre el Estado benefactor y el neoliberalismo, ya que el Estado benefactor fue el último Estado democrático que hubo, ¿no? Antes de la dictadura. Entonces las sociedades estaban como bueno, muy comprometidas o muy a favor de este Estado. Entonces, bueno, como fueron las últimas ideas que quedaron de democracia, en donde las sociedades, los actores sociopolíticos eran los protagonistas de este Estado, lo que busca, como decía mi compañera, lo que busca el neoliberalismo, entonces es sacar a estos actores sociales del protagonismo y que el protagonismo sea simplemente la economía. Y bueno, para esto es que por esto es que los dejan de tener un rol protagónico los sindicatos, los movimientos obreros y demás. Bueno, también como para hacer una ¿cómo se diría? Para decir que otros actores sociales son importantes en este modelo neoliberal, podemos decir que bueno, una de los protagonistas importantes en lo que es los actores políticos sería las empresas, los dueños de las empresas. Se me fue el FMI, el Banco Mundial. Claro, todo lo que tiene que ver con los organismos financieros internacionales, que sería el FMI, el Banco Mundial, las bancas privadas acreedoras y las cámaras empresariales. Así que, bueno, o sea, en definitiva, las políticas neoliberales lo que pretenden hacer es transformar las bases constitutivas de la vieja era liberal, de las principales ideas liberales que surgieron, pretende bueno mejorar y pretende transformar para mejorar esas bases de las que nacen estas ideas, ¿no? No sé si querés seguir ahí. Y bueno, proponen repensar otras formas de participación política, como ya mencionamos, separando al rol protagónico que tenían antes los actores sociopolíticos en el Estado. Pretende generar justicia y libertad como un nuevo orden interno basado en la concertación, es decir, en los espacios políticos que articulen la integración, cooperación y el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Bueno, como para hacer un pequeño resumen, lo que podríamos decir, bueno, que las características de este modelo neoliberal sería la privatización, una de ellas sería la privatización, la otra el libre mercado, la regularización estatal, el individualismo, por ejemplo las reformas estatales que se realizan. Más o menos esto es el panorama que nosotros pudimos observar en este texto que... Claro, fue los conceptos principales que pudimos recuperar de este texto y que mediante, bueno, lo que fuimos entendiendo es lo que quisimos ir desarrollando en este video. Así que, bueno, eso sería todo.